que otros hagan una oración por ti. La oración intercesora tiene gran poder, hermanos. Eh, Hagan planes y vengan. Yo les invito, de verdad que pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pero Dios está en control. Solamente tenemos que venir nosotros, ir a Él. El Señor está esperando con los brazos abiertos. Aparte de que venimos, oramos, después tomamos un rico desayuno, muy rico preparado por los hermanos y un juguito rico que prepara el hermano. Nada más no quiero que le vayan a decir, ¿verdad? Que ando regando la información. Es cierto, están todos invitados, hermanos. Con mucho cariño, vengan a la hora del poder a las 6 de la mañana los domingos. Hago mucho énfasis porque la verdad yo me he visto muy beneficiada con el venir los domingos a la oración. También quiero hacer mención, hermanos, que tenemos los miércoles también noche de oración y testimonio. No faltemos, hermanos, son momentos únicos y aparte que escuchamos un bonito tema, compartimos y pedimos oración por aquellos amigos, vecinos o por cualquier situación que tenemos de agradecimiento al Señor, vengamos, están todos invitados. Y de igual manera también les invitamos al Parlab que está preparado para ustedes. Que tengan un excelente sábado. Muchas bendiciones. Ahora es el momento en que todos vamos a cantar. Ya vimos cantar a los niños y ahora vamos a cantar nosotros. Vamos a tener nuestro servicio de canto de este culto divino y vamos a hacerlo con el número 79. Número 79. Esperemos que canten todos, porque hoy sentimos gozo de celebrar, aunque sabemos que no es la fecha correcta, pero el nacimiento de Jesús fue un gran acontecimiento para nosotros, para el mundo entero y nosotros como pecadores, porque Él vino a nacer como un niño, pero creció, hizo su ministerio y murió en la cruz para salvarnos. Y ese fue el gran sacrificio de amor que Dios dio al mundo. Así es que vamos a cantar todos juntos. Hay un poquito fallas allí estamos esperando que nos pongan en los cantos. Mientras está el canto, voy a leer unas partes de este canto precioso. El título es Se oye un canto en alta esfera. Y dice, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús, a nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Tal vez lo podemos cantar sin música. Creo que lo sabemos todos, ¿no? Podemos empezar a cantarlo sin música. Pues aquí tenemos la guitarra. Muchas gracias, Cándido. Aquí podemos empezar con el canto número 79. Se oye un canto en la alta esfera.
Se oye un canto en la alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. En los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús, a nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Él es Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, pues al dar tu vida entera, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Hermanos, por ahí hay himnarios entre las bancas. Creo que la hermanita Martita vino y recogió algunos. Sí, ok, creo que ya está volviendo el... Porque no quiero que sea especial nada más por mí. Yo quiero oírlos cantar a todos. Vamos a continuar con el número 86. Número 86. A medianoche en Belén, un canto sin igual, de dulces notas se oyó, sublime y celestial. En las alturas gloria a Dios y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad y paz al corazón. El canto de los ángeles aún se oye sonar, su eco dulce arrobador alivia mi pesar. Por sobre el mundo de maldad y el ruido de reinar, se escucha hoy la tierna voz del canto angelical. Viajero que por la vida vas, cansado y con
asciendes con dificultad la senda del dolor. Detente y contempla ya la angélica visión. Si prestas atención, oirás la celestial canción. Amén. Vamos a cantar ahora el número 87 y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Cantemos todos fuerte. Venid fieles todos. Número 87. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Amén. Ahora cantemos el número 22. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante
Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. En este día, Señor, que tú has escogido, día santo de reposo, estamos acá congregados para crecer en Cristo Jesús. Permite, Señor, de que tu Espíritu Santo nos acompañe y que quede en cada corazón. Perdona nuestras faltas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes en este día del Señor, día de sábado. En esta mañana tengo el privilegio de darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestras visitas que honran al Señor con su presencia en esta mañana. Es el momento de que les den un abrazo porque necesitamos un abrazo, recibir un abrazo todos nosotros. Y ambos, aunque les arruguen la camisa, el saco, no importa, pero que reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes. Y en esta mañana vamos a pedirle que se pongan de pie para que tengan la oportunidad de abrazarse unos a otros. Que pase la hermana de Blanca para... Así es que sean bienvenidos y que reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame un abrazo, querido hermano, dame un abrazo y mi hermano serás. Dame un abrazo, querido hermano, dame un abrazo y mi hermano serás. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Probad y ved. En el 2010 me encontraba trabajando en el departamento de contabilidad en la Unión Chilena, pero no tenía el título de contador. Para que yo pudiera crecer en este departamento, recibí una ayuda de la administración para pagar los estudios en la universidad y graduarme con el compromiso de volver a trabajar en la obra. Antes de entrar a la universidad, me fui a colportar por primera vez. Aquel verano me di cuenta que lo único que llenaba mi vida era hablar a otros de Cristo Jesús. Al notar la necesidad espiritual que veía a diario en los hogares, sentí el llamado de Dios para dedicar todo mi tiempo a su servicio. Tuve el deseo de estudiar teología, pero no tenía los recursos porque la beca ofrecida era para contabilidad. Mi familia me apoyaba, pero la situación económica estaba complicada. En ese momento pedí la voluntad de Dios, ya que en ambos caminos
les serviría en su obra. Con el dinero que había ganado en colportaje, me fui a Chillán para ingresar a la carrera de teología. Yo oraba mucho por una bendición de Dios para aquella nueva etapa de mi vida. Varios teólogos, amigos míos del colportaje, me incentivaban a seguir firme en mi propósito de ser un pastor. Durante el año me llegaron diferentes ayudas, lo cual me demostró que debía continuar, hasta que en diciembre fui al departamento de finanzas a ver mi saldo con la certeza de que había una gran deuda para pagar. Como le decía a la señorita Marixen, me gustaría saber mi estado de cuenta porque estoy un poco preocupado por la deuda que tengo en mi primer año de teología y me gustaría seguir estudiando. Ya. Déjame ver el sistema, Cristian, porque tenemos que revisar lo que tienes acá. Okay. Dame tu root, por favor. 17 809 905 raya 1. Ya. Cristian, solo estás debiendo 10.000 pesos para el año 2012. Pero no puede ser. Esto debe ser un error. A ver. Ok. Tienes la beca tripartita para los alumnos de teología, tienes la beca formativa, tienes unos aportes del campo también. No, Cristian, tu deuda es de 10.000 pesos. Eso es lo que estás debiendo este año. Oh, qué buena noticia, muchas gracias. ¿Lo puedo pagar enseguida? Pero claro, pase por caja, ahí está su root. Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos en marzo. No tuve dudas de que Dios había provisto para contabilidad. En segundo año de teología tuve muchas inseguridades, problemas familiares, problemas vocacionales. No me sentía digno del llamado pastoral y la carga que estaba llevando era muy pesada. Para completar mi beca y pagar los estudios durante todos aquellos años, además de recibir las ayudas de la iglesia y del gobierno, y también de mi familia, trabajé en el internado de la universidad como monitor, inspeccionando los cuartos y controlando la disciplina entre los alumnos. De lo recaudado en colportaje y fui seleccionado. También trabajé haciendo la limpieza de los baños de la biblioteca y en todos los veranos me fui a colportar para pagar mis estudios. Actualmente estoy graduado y trabajando en mi segundo año como capellán del Colegio Adventista de Talcahuano Centro. He visto la mano de Dios sobre mi trabajo y todo aquello que soñé actuando como pastor está siendo una realidad en mi vida. Por medio de este trabajo bendecido pude preparar a 58 almas para el bautismo. En el colegio he desarrollado varios proyectos con los alumnos en las semanas de oración, con temas de interés de la juventud, clases bíblicas semanales en las que abro la palabra de Dios para presentar a Cristo a diversos jóvenes interesados, preparándolos para el bautismo. También coordinamos la distribución del libro misionero en toda nuestra comunidad. Para su semana de la familia, le doy gracias a Dios por cada prueba, porque en cada una de ellas se manifestó su poder. Él sigue siendo fiel, a pesar de nuestras debilidades e inseguridades. Si tienes un sueño y crees que es algo divino, no desanimes y sigue luchando. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Bien, voy a invitar a los hermanos diáconos que vayan pasando, por favor. Y yo también a lo mejor voy a pedir que ya no pongan esto de probar y ver. Me pone muy llorón a mí. Y saben que yo creo que cada uno de ustedes tiene una experiencia similar. Y quiero que ustedes sean agradecidos con Dios. Por eso es el propósito de los diezmos y las ofrendas. No es para recabar fondos de dinero, es para recabar interés espiritual con tu relación con Dios. Ese es el más grande regalo que podías tú recibir.
el poder ser agradecido con nuestro Dios. Y por eso el Señor en su sabiduría creó la devolución de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos es la parte que a Él ya le pertenece de por sí por lo que te ha dado. Y las ofrendas es una forma de gratitud de parte tuya por lo como este joven ha hecho. Y yo creo que en esta mañana todos estamos agradecidos con nuestro Dios, ¿no es así? Reciban un saludo del pastor Joel Soto. Son las 4:30 de la tarde, me mandó un mensaje ahorita que se ve muy bien. Esperamos después le vamos a dar la vuelta a la cámara para que vea todos los que estamos aquí. Él les manda un saludo y también está orando por el hermano Bendezú y por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Les quiero invitar para que oremos de pie por estos diezmos y estas ofrendas que vamos a recibir en esta mañana. Y si tú no tienes, dile a Dios para que te haga provisión para ser agradecido con Él la próxima vez que tú te encuentres con Él. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana venimos aquí con el corazón triste, contento, con problemas, con aflicciones, pero venimos aquí para agradecértelo por medio de la devolución de lo que a ti te pertenece, la 10ª parte de lo que tú nos das. Es tuyo. Todo de por sí, todo lo que hay en el mundo es tuyo, pero tú en tu bondad, tu amabilidad nos devuelves, nos das cosas para poderlas disfrutar en esta tierra mientras que tú regresas. Y mientras que tú regresas queremos hacerlo devolviendo lo que a ti te pertenece. Y además de eso damos una ofrenda especial como un sacrificio de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros durante toda esta semana, durante cada mes, durante todo este año. Ahora estamos aquí para devolverlo, Señor. Bendice a cada uno de las familias que están aquí, y no solamente de las que están aquí, sino en otros lugares, donde no tienen el sostén, el dinero, el trabajo, la salud. Haz provisión para cada familia. Bendícenos, bendice el diezmo, bendice las ofrendas, multiplícalas y que haya abundancia aquí en esta tu casa. Bendice a cada uno de los que están ahora aquí, y también a aquellos que están enfermos. Señor, sé con cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el amor y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Muy bien. Los hermanos están terminando de recoger los diezmos y ofrendas. Y les voy a pedir que busquemos el número 78, Al Mundo Paz. Puestos de pie, por favor. El corazón no tiene
pueden tomar asiento. Feliz sábado, hermanos, buenos días. A mí me toca la lectura bíblica que está en Isaías 9, capítulo 9, número 6, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es palabra de Dios. Un día nuestro amante Salvador nació, murió en la cruz del Calvario y en este momento, en este preciso momento, está cumpliendo la segunda etapa del plan de la redención, que es que está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Y todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas es gracias a su intercesión allá en el santuario. La vida, la salud, el carro, la comida, la casa, todo fue pagado en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, hermanos, se me hizo llegar un papel. Edgar Buñuelos pide oración por su esposa Ashley Moore, porque parece ser que su esposa se quiere suicidar. Y en este momento vamos a orar por la unción del Espíritu Santo para el hermano Bendezú. Pero te voy a pedir un favor. Cuando la iglesia se junta y cuando la iglesia dobla sus rodillas para presentarse a través de la oración ante Dios, Dios escucha, hermanos, ¿sí? Y quiero pedirte un favor, que llevemos el nombre en nuestras oraciones en este momento de Ashley Moore, ¿sí? Una oración puede cambiar el curso de cualquier vida del ser humano. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Así que le voy a pedir a la iglesia, pero antes leo del Salmo 55, 16 y 17, dice así: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, con tremendas cosas nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Sí? Ahora pido a la iglesia que nos postremos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Amoroso y eterno Padre, que moras y reinas en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana, oh Dios, recibe toda la honra, la gloria, el poder y la fortaleza. Porque tú eres muy bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos humildemente como pueblo, como iglesia, perdones todas nuestras faltas y perdones todos nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad y purifícanos de todas nuestras inmundicias. Con la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita y que borra los pecados del mundo. Amado Señor, en esta mañana, de una forma muy especial, Padre, te pedimos por el hermano Humberto Bendezú, al quien tú, oh Dios, has elegido para que sea el expositor de tu santa palabra. Señor, te pedimos que lo unjas con tu Espíritu Santo y que tu Santo Espíritu, oh Dios, le ayude a trazar correctamente tu santa Biblia. Señor, que el mensaje que salga de sus labios sea el mensaje que viene del cielo para tu iglesia y para tu pueblo. Ahora, Padre, traemos delante de ti el nombre de Ashley Moore, Señor. Señor, nosotros no sabemos dónde está, pero tú que eres un Dios omnipresente, sabes en dónde está. Señor, hoy como iglesia, intercedemos ante tu santa y divina presencia por ella. Señor, que tu Espíritu Santo inunde su mente y su corazón y disipe las tinieblas que el enemigo ha puesto en su mente. Señor, la reclamamos para ti, la reclamamos como tuya, porque tú la compraste en la cruz del Calvario con tu sangre preciosa. Pedimos, Padre, que en este momento le envíes un ángel fuerte y poderoso
a su lado, Dios, para que la cubra y la proteja, Padre, y que la cubras con el santo manto blanco de tu justicia y con tu sangre poderosa, oh Dios. Cuídala como a la niña de tus ojos y escóndela bajo la sombra de tus alas hasta que pase el turbión. En tus preciosas manos, Padre, entregamos toda su vida. Señor, gracias porque nos escuchas, porque tú siempre nos escuchas. En el poderosísimo nombre del comandante en mando de las huestes angélicas, Cristo Jesús, tu amado Hijo, lo rogamos. Amén. Cuando el pueblo Lo de Dios ora, suceden cosas, maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Invitamos a las hermanas Bendezú, traen el especial, así es que adelante. Buenos días y feliz Navidad. A la honra y gloria de Dios, mi hermanita y yo cantamos un cantito. All is bright round
Se cuenta de un hombre que era multimillonario, que contaba con yates, aeroplanos a su servicio, mansiones. Se jactaba que ganaba 3 millones de dólares al día. Yo no sé si alguno de estos multimillonarios o billonarios ganan esa cantidad, pero es una cantidad astronómica. Pero un día decidió quitarse la vida. Y antes de eso escribió una carta que decía más o menos así: mi vida, a pesar de las cosas que he conseguido, está vacía. He visto que la vida es una olla que hierve: envidia, odios, rencores, lujurias. Ya estoy harto de esto. Y por eso se suicidaba. Una vida sin Cristo es una vida vacía. Una vida sin Cristo, a pesar de lo que se puede tener como este hombre, o en una parte mínima por lo menos, no se alcanza la felicidad. La felicidad está en una persona que se llama Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este maravilloso regalo que tú has dado a la humanidad, que nos has dado en forma personal a cada uno, el regalo de Cristo Jesús. Permite, Señor, que lo atesoremos en nuestro corazón, que lo guardemos como el tesoro más grande que tú nos has dado. Permite, Señor, que un día, y pronto viene ese día, podamos mirarlo cara a cara y agradecerle por los muchos favores que nos ha hecho durante nuestra vida. Acompáñanos, Señor, en esta ocasión, que tu Santo Espíritu hable, no yo, y que este mensaje que ha tocado mi corazón pueda tocar también la de mis hermanos. Perdona nuestras faltas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que alcanza a cortar o a penetrar las coyunturas, los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad y podemos confiar en ella como el legado más hermoso que el Señor nos haya dado. La palabra de Dios nos cuenta una historia maravillosa, la historia de Belén, la historia de un niño que vino del cielo. ¿Quién era ese niño? Antes de que Cristo viniera a esta tierra, Él era el comandante de las huestes angélicas. Él era uno con el Padre. Era el resplandor de su majestad. Era la gloria. Era la palabra de Dios. Él era la voz audible del Señor, del Padre. Y vino a este mundo dejando su cetro, dejando su corona, dejando su majestad. Vino a este mundo a encarnarse como un niño, tomando la forma de la humanidad. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías 9:6. Ya lo leímos esto. Isaías 9:6. Nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz.
estos calificativos en una persona es increíblemente grande, majestuosa, digna de ser pensado, y no solamente eso, sino transformado por este acontecimiento. Y ahora sí les invito a leer en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1, empezando del verso 26. Lucas capítulo 1, del 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién era Gabriel? 500 años se le había aparecido a un hombre que estaba orando profundamente, un hombre que estaba derramando su corazón al Señor, el hombre de oración, Daniel. Ya sabía que se cumplían las 70 semanas que el Señor había dicho para que vuelvan del exilio. Y ya se estaba cumpliendo y su pueblo estaba dormido. Y él oraba profundamente y vino este poderoso ángel Gabriel y le tocó el hombro y le dijo: yo he venido en cuanto comenzaron tus oraciones para esforzarte y darte a conocer. Imagínense, hermanos, la velocidad que corrió ese ángel para venir a la respuesta de un hombre. Dios puede contestarte, hermano, puede contestar tus oraciones. La oración es poderosa porque sale de la palabra de Dios, porque la oración es está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice el oír por la palabra de Dios. La oración viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso vino este poderoso ángel. Sigamos el 27, dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este ángel Gabriel, que años antes o meses antes se le había aparecido también a Zacarías, el sacerdote, anunciando que iba a tener un hijo, su esposa Elizabeth, y como él no creyó, se quedó mudo. Y ahora viene con la Virgen María y le anuncia que va a tener un hijo. Salve, bienaventurada, el Señor es contigo. ¿Por qué decía esto? Porque las mujeres, las familias, pero en forma particular las mujeres, tenían la esperanza de que de ella naciera el Salvador del mundo. Pero habían pasado 4,000 años. Esa esperanza se había esfumado prácticamente. Ya no tenían noción de cuánto podía venir el Salvador del mundo. Perdón, bueno, por eso traje la agüita.
Entonces, ¿cómo estaba el medio ambiente en el que nació el Señor Jesús? El medio ambiente estaba corrompido, corrupto totalmente. Aún de las clases altas, los que tenían los oráculos de Dios se habían envilecido. En ese entonces reinaba Roma, la cuarta bestia, espantosa y terrible, con los dientes de hierro, desmenuzaba, dice, con su cola, así era Roma, dura. Y ellos estaban prácticamente cansados bajo el yugo de Roma. Pero en esa situación vino. Ahora, los sumos sacerdotes eran puestos por los romanos. Y a veces se peleaban por ese puesto. Y a veces asesinaban por ganar ese puesto. Imaginémonos una cosa tan santa, tan sagrada como era el sumo sacerdocio, ahora estaba a la venta. Por eso que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Pero, dice, a los que lo recibieron, a los que conocieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Había un grupo. Había un pequeño grupo que añoraban, que soñaban con que se cumpliera la promesa del Señor. Y entre ellos estaban unos pastorcillos, allí en las colinas de Belén, por allí donde David había tenido sus rebaños. Déjenme ver dónde está esto. Está en Lucas. Perdón, está a ver si alguien me ayuda a buscar. Gracias, hermano. Bien, en las colinas de Belén había un grupo de pastores. Ellos estaban hablando estaban hablando de la situación política, religiosa de sus líderes, y ellos añoraban que viniera el Salvador del mundo. Y de repente vino un ángel poderoso, y los hombres se turbaron, porque vieron esa visión que parecía un sueño. Y el ángel le dijo: no temáis, he aquí que en la ciudad de David ha nacido un Salvador. He aquí lo hallaréis en un pesebre, envuelto en pañales. Y cuando terminó de eso, un coro de ángeles, dice, muchos ángeles, millares de ángeles, yo no sé cómo sería esa visión, comenzaron a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces ellos corrieron y encontraron al niño efectivamente que estaba en los brazos de María. ¿Quién era este niño? ¿Y a qué había venido? Era el comandante de las huestes angélicas, habíamos dicho. Él vino con una misión, la de morir. Vino a morir. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Él vino a morir en tu lugar. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo maravilloso es Cristo Jesús. El don es Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte y todos merecemos la muerte. Pero Él llevó en su cuerpo la muerte. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su faz pues sobre Él, y por su llaga fuimos curados, dice Isaías 58 o 53.
como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, nos dice. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él fue al huerto del Getsemaní y allí sudó gotas de sangre y dijo: Dios mío, pase de mí si es posible esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró hasta que vino un ángel para sostenerlo y decirlo: sigue adelante. Entonces fue golpeado, fue llevado con Pilatos, primero con Herodes, con Caifás, con Herodes y a Pilatos. Pilato lo flageló. Y las flagelaciones eran terribles. Él sufrió nuestra flagelación. Él sufrió las burlas, las mofas. Le pusieron una corona, mofándose, una corona de espinas. Y al final le dieron una cruz que no era de él. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Llevó la cruz, mi cruz. Llevó la cruz, tu cruz. Llegó por el Gólgota, cansado, deshidratado, muy mal herido. Era un hombre muy fuerte, si no, no hubiese aguantado. Tuvo que ayudarle a alguien a llevar la cruz hasta el Gólgota. Y en el Gólgota, allí lo clavaron en una cruz. Sus manos que habían bendecido, fueron clavadas en la cruz. Sus pies que habían caminado para dar vida, fueron clavadas en la cruz. La cruz era tuya y la cruz era mía, pero Él la llevó. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que no creen van a llevar su cruz. La cruz que llevó el Señor Jesús lo van a llevar. Y va a ser terrible. Y va a ser terrible. La señora de White lo pinta. El caso es de que aquellos que no acepten a Jesús van a sufrir la cruz que no quisieron llevar. Pero antes de la cruz, gracias, Él nos enseñó una vida hermosa para vivir. Él fue la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo. Yo soy el camino. Hay un solo camino que conduce a la salvación. Hay otro camino que es amplio y espacioso. Ese camino van muchedumbres. Bueno, diremos, yo no. Pero ¿saben qué? Ese camino fácil es estar frente a la televisión algunas horas. Ese camino fácil es: yo no quiero levantarme a las 4 o 5 de la mañana para orar. Esto es muy duro. Eso de levantarse a orar, no, eso no es para mí. Camino ancho. No, a mí me gusta comer estas cosas. ¿Yo por qué tengo que estar exhibiendo? Camino ancho. El camino angosto es amar al Señor. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y seguir. Es apropiarnos su carácter, estudiar la vida del Señor Jesús. Es apasionarnos del Señor Jesús. Vivir como vivió la vida del Señor Jesús. Por eso Pablo fue un hombre que nos enseñó cómo vivir. Para mí el vivir es Cristo, decía. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero hoy, descanso. Pero si vivo hoy, voy a vivirlo por Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Vive Cristo en mi corazón. A eso vino el Señor Jesús, a enseñarnos cómo vivir y cómo apasionarnos de Él. Podemos venir a la iglesia los sábados, los miércoles, dar estudios bíblicos, pero si Cristo no muere en el corazón, no vale. Cristo tiene que hacer una morada. Efesios
3, búsquenlo en su Biblia. Efesios 3:17 hasta el final. Efesios 3:17 dice que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Que habite por la fe Cristo, que more en tu corazón Cristo. Y él dice: yo estoy a la puerta y toco tu puerta de tu corazón. Si tú me abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo. Es decir, va a vivir con el Señor. Yo le digo: Señor, te abro las puertas de mi corazón, ven y límpialos, la suciedad que pueda haber allí. Y el Señor Jesús hace su trabajo. Cuando vino el Señor Jesús, vino con varios calificativos. Uno era consejero. Primero admirable, vamos a dejar al final. Consejero. Hoy día la gente está, ¿qué diríamos? Está muy variable, muy ajustada, está depresiva. No saben dónde encontrar a un consejero. Se van a los médicos, se van a los psicólogos, a los psiquiatras, que están llenos de... Hoy mucha gente enferma mental hoy día, pero no van al consejero divino. Si vas al consejero divino, entonces tu problema va a tener solución. Y como se dijo esta mañana, los problemas más serios están dentro del hogar. A veces son problemas con el esposo y la esposa, y llegan a tal extremo que llegan a divorciarse, porque no han ido al consejero. A veces son los hijos que se desvían, que se salen, que muchas veces están en las drogas y no saben qué hacer con el hijo. Ya lo han llevado a diferentes lugares y no hay cura con él. Acudan al consejero. Hay un problema de salud grande. A veces los médicos ya no pueden hacer nada. Acude al consejero, al médico de médicos, y él tendrá la solución. Dios fuerte, Emmanuel, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Eso lo manifestó allá en el desierto. Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Y el Señor habitaba, Dios habitaba en medio de su pueblo, Dios con nosotros. Allá en el lugar santísimo, en la santa Shekinah, dentro del arca se manifestaba, o sobre el arca estaba la pieza de oro, que era el propiciatorio, que le llamaban la santa Shekinah. Allí estaba la presencia de Dios. Y se manifestaba en forma de nube en el día. Salía desde el lugar santo la nube y cubría a todo su pueblo, para que el sol ardiente no los hiera. Y en la noche era una columna de fuego, dando calor porque hacía mucho frío. Ese era el Dios maravilloso, Dios con nosotros. Ahora ya no existe esa columna. Esa columna es Cristo Jesús. Él nos da seguridad. Él nos da una guía. Él es nuestra esperanza y nuestro Dios. Hay un canto que dice: Jesús, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Jesús. Ese es Jesús. Es un hombre inspirado el que hizo ese corito. Jesús, precioso Salvador, bello Jesús. Ese es Jesús que te ama. Muy bien, príncipe de paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Él nos da la paz. A pesar, Él nos dice: no voy a librarlos de los problemas. Van a tener problemas, tribulaciones. Van a haber vendavales en nuestra vida. Van a haber vientos huracanados, fuertes. Y el Señor no nos va a librar, pero va a estar en medio de nosotros para sostenernos. En medio de la tribulación vamos a tener paz. No nos vamos a desesperar. Va a poner la paz que Él sabe poner. Padre eterno,
Felipe le dijo en una ocasión, eso está en Juan 14, del 8 al 10, Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis. El que me conoce a mí ha conocido al Padre. Volvamos a Efesios 3, 17. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que cimentados, arraigados en el amor, hermanos, cimentados y arraigados en el amor, y el amor es Cristo, el amor es Dios, podamos comprender con todos los santos cuál es la altura, la longura, la longitud y la anchura del amor de las 4 dimensiones, y poder comprender el poder entender el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces tenemos que estudiar. La hermana de Juan dice, sobre toda ciencia debe estar la ciencia de la salvación. Los que estudian, vamos a decir, ingeniería, arquitectura, medicina, tienen que quemarse las pestañas para conocer, porque tienen que dar muchos tests bien fuertes, tienen que estudiar. Cuando estaba estudiando en ese entonces, había muchos americanos, ellos estudiaban 18 horas al día, porque ellos tenían que dar un test. Perdón, un poquito de agua. Que se llamaba el Fifth Pathway. Ya no daban el examen final allá. 18 horas. ¿Y qué es para encontrar la vida eterna? La salvación, tu salvación. ¿Cuántas horas estudia la palabra de Dios? ¿Cuántas horas estudiamos el espíritu de profecía? Ignorantes. Salió el otro día en el, claro que no hay que creer todo. Dice, había para el adventismo, del pueblo adventista, había uno que salía con su Biblia y que lo criticaban. Mira nomás, llevando su Biblia. Cuando éramos el pueblo de la Biblia, la palabra de Dios la ignoramos, muchos lo ignoran, muchos no estudian nada y quieren ir al cielo. La ciencia de la salvación y el libro texto es la palabra de Dios, la palabra más permanente a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Tienes que estudiar la Biblia para que tengas conocimiento de Dios, para que escarbes, y no solamente un estudio así, bueno, un poquito de sueño, no, tienes que estudiar comparando texto con texto. La palabra de Dios nos transforma, tiene poder para transformarnos. Por eso tenemos acá un servicio a las 6 de la mañana los domingos, ya ven, a las 6 de la mañana, están locos para ir a tan calientita que está la cama. A las 6 de la mañana, el camino angosto, pero que conduce a la salvación. Camino ancho, andas todo lo que tú quieras, a la perdición eterna, a la separación eterna. Jesús es nuestra esperanza. Ese Jesús que vino hace 2000 años, vivió como tú vives, nació como nacemos, pero desde niño se instruía en la palabra de Dios. Él fue enteramente divino y enteramente humano. Dejó a un lado su divinidad y vivió como hombre. Los milagros y todo lo que hacía, lo hacía como hombre, para que ninguno dijera, pues él era Dios, qué chiste, no, yo no puedo hacer eso, porque él es Dios. No, él lo hizo como humano. Y después el Señor dijo, estas y mayores cosas podéis hacer. Y Pedro resucitó a Tabita. Pedro curó a un paralítico a la puerta de la Hermosa, en el templo. Grandes y maravillosas cosas haréis. En la palabra de Dios está el poder, en la oración está el poder, y tenemos que apoderarnos como pueblo de Dios. Un día, hermanos, vamos a estar allá en el mar de vidrio. Yo quiero encontrarme, porque vamos a estar, yo me imagino, vamos a estar el grupito de Santana Broadway allí.
y las visitas también, por supuesto. Y vamos a decir, oye, ¿estás acá? Nos damos un abrazo, la hicimos, al fin salvos por la gracia de Dios. Yo no tengo ningún mérito, yo no puedo hacer nada para ganar un poquito, ni un ápice. Y cuando veo a la gente que en Semana Santa y en la Virgen de Guadalupe, cómo van de rodillas y todo esto, tenemos que predicar el mensaje, tenemos que ser luces. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que dar sabor a esa gente que está pereciendo. Hermanos, mi deseo es que Cristo Jesús no solamente nazca, viva en el corazón. Él dice, dame hijo mío tu corazón. Y la señora de White dice, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame, así como Pedro dijo, Señor, sálvame. Así hay que gritar, Señor, sálvame. Sálvame de mi yo tan desemejante a Cristo. Dice, fórmame, modélame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente del amor pueda fluir por mi alma. Tenemos que elevarnos fuera del mundo y todas sus atracciones, todos sus oropeles que nos quita el tiempo precioso para estar con el Señor Jesús. Estamos en un mundo bombardeado por el enemigo que nos quita el tiempo precioso en la televisión, en el Facebook, y en los cantos y en los cinemas. Y ahí quedan los cinemas. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos esta mañana. Los que quieran venir aquí adelante para reconsagrar su vida, dice, Señor, aquí estoy. Quiero vivir una vida para Cristo. Quiero encontrarme allá en el cielo con la gente hermosa de Broadway. Vamos a tener en grupito, yo me imagino que los que están en México, los de allá, porque vamos a reconocernos. Y entre millones y millones yo creo que va a ser difícil, por eso estaremos en grupos. Yo quiero imaginarme eso, que estaremos en el grupo de Santana Broadway allí, para darnos un abrazo y decir, escuchar al Señor, porque dice la hermana de White que este mundo es una escuela, la ciencia de la salvación es en esta escuela, pero no nos vamos a graduar acá, nos vamos a graduar allá en el cielo. Allí entonces, cuando estemos con nuestras vestiduras blancas y con nuestras arpas, porque iremos a algún lugar donde se aprenda a tocar arpas y a cantar. También vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, Dios, para el arpa se me hace, por los 10 dedos tocan, y yo me maravillo cuando veo a esa gente que toca, pero tocaremos el arpa. Y entonces, cuando llamen por tu nombre, porque no te van a decir tu nombre, vamos a tener un nombre nuevo que solamente Dios y nosotros lo conocemos. Entonces dirá, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero darle un abrazo al Señor. ¿Cuántos quieren darle? Algunos que quieran, voy a hacer una oración muy especial por alguien que quiera venir, aunque sea una persona, que quiera venir aquí al frente para orar por el Señor y decir, Señor, yo deseo ser como Cristo. Yo quiero alabar el nombre del Señor. Quiero vivir para Cristo. Que mi vida entera esté apta para la vida eterna. Quiero estudiar en la Universidad de Cristo y quiero graduarme allá. Quiero graduarme allá en el cielo. Quiero decirte, Señor, gracias. Gracias porque tú me has dado la salvación. Yo simplemente me has sacado del incendio. Soy un tizón arrebatado del fuego. Aquí estoy, Señor, dándote gracias en ese mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y del Cordero.
Qué hermoso será, Señor, tomar esa decisión de levantarnos temprano, dedicarle tiempo al Señor, de estudiar en la cátedra del Señor y para graduarme un día ya. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, qué gozo y alegría nos das al saber que vino un día nuestro Señor Jesús, el regalo más maravilloso, más grande que ha existido. Es el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Señor, no solamente Cristo Jesús vino, sino cuando se fue dijo: mandaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo ve ni lo conoce, pero que está en vosotros. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón y nos hace levantar temprano y nos da la capacidad de orar, de conversar con Dios y de alimentarnos y de soñar un día estar en la patria celestial. Y como dice un canto popular de mi tierra: si duermo, contigo sueño, si despierto, en ti pienso. Quiero enamorarme del Señor Jesús. Deseo estar apasionado del Señor Jesús. Que el Señor viva en mi corazón y me transforme. Eso es, Señor, nuestro anhelo. Gracias por estos mis hermanos que han pasado adelante. Ellos desean que Cristo more en su corazón y que los transforme. Porque el Espíritu profecía dice: muchos no van a ir allá. Vendrá el zarandeo y saldrán como paja. Pero queremos ser la iglesia de Broadway como trigo limpio. Permite, Señor, de que un día estemos en tu presencia y podamos vivir por toda la eternidad contigo. En los méritos de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Vamos a cantar todos juntos el número 81. Nuevamente vamos a cantar este himno, alabando a nuestro Dios. Puestos de pie, por favor, todos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, noche humilde y el pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven que el bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Oremos. Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, porque de tal manera nos has amado que mandaste a Cristo Jesús para que a través de Él tengamos vida eterna. Permite, Señor, que ninguno de los que estamos acá nos perdamos, sino nos aferremos fuertemente de la mano del Señor y caminemos por ese camino estrecho, entremos por esa puerta angosta y un día estar allá en el mar de vidrio alabándote y bendiciendo y viviendo por la eternidad. Señor, deseamos, bendice esta hermosa congregación, bendícelos, guárdalos, cuídalos, llévalos con bien a sus hogares, porque te lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.